Amados hermanos, ¿cómo están? Que el Señor les bendiga a todos ustedes, tengan una muy buena tarde. Y como siempre digo yo, siempre es un privilegio, pero también una gran responsabilidad el hecho de poder estar acá con ustedes compartiendo la palabra de Dios. Y bueno, como ustedes saben, hemos estado a lo largo de todas estas semanas, hemos hecho una serie que la hemos titulado La Navidad. Y justamente esta serie, el objetivo de esta serie era poder explicar, tener claro, sacar conceptos, aclarar ciertos aspectos que muchas veces erróneamente se ha enseñado con respecto a la Navidad. Y es por eso que hemos hecho esta serie. Así que yo considero que realmente ha sido una bendición, ha sido de mucha edificación también el hecho de poder entender muchas cosas desde un punto de vista bíblico, desde lo que la palabra de Dios dice, lo que es y lo que representa la Navidad. Así que hemos estado a lo largo de todas estas semanas viendo justamente este tema acerca de la Navidad. Y hermanos, yo quisiera pedirles que por favor abran la palabra de Dios ahí en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículos 10 y 11, que es el texto en el cual nosotros vamos a desarrollar el sermón de este día, de esta semana. Lucas, capítulo 2, versículos 10 y 11. Este texto es interesante, especial, porque justamente trata acerca de una conversación, sí, que hay entre un ángel y un grupo de pastores. El Señor Jesucristo ya había nacido y sin embargo de eso hay un grupo de pastores que ellos, dice la palabra de Dios, estaban velando sus rebaños ahí y se les presenta un ángel y luego él les dice algo, les comenta algo, les da una referencia acerca de ese niño que había nacido. Y vamos a ver ahí, dice la palabra de Dios ahí, capítulo 2 del Evangelio de Lucas, versículos 10 y 11. Dice, pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Interesante, hermanos, interesante el diálogo que hay entre el ángel y estos pastores ahí. Es un diálogo que nosotros vamos a ver precisamente, ahí se le da un título especial a nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Y es justamente el texto que nosotros vamos a desarrollar el mensaje. La pregunta es aquí, ¿cómo usted describiría a nuestro Señor Jesucristo? Usted que conoce un poquito del Señor, o que es nuevo, o que ya está algunos años en el Evangelio, ¿cómo usted describiría al Señor Jesús? Bueno, la Biblia usa más de 300 nombres para describir al Señor Jesucristo. Esto es en títulos y nombres. Usa más de 300 de ellos. Y les digo así, realmente sería imposible describir en palabras y con nuestro idioma lo que realmente es nuestro Señor Jesucristo. Sería algo así como tratar de poner en un vaso de agua, ¿sí?, todos los océanos del mundo. Prácticamente es imposible. Todo el vocabulario y toda la comprensión lingüística que nosotros pudiéramos tener no podrían realmente expresar lo que es y lo que representa el Señor Jesucristo para nosotros y lo que Él se merece. ¿Cómo podemos describir nosotros al Señor Jesucristo? Es demasiado glorioso para poder realmente describir toda su gloria. Toda la música y todas las notas, por más perfectas que estas puedan ser, no podrían alabar al Señor Jesucristo de la manera que Él se merece. No lo podrían hacer. ¿Cómo podemos describir al Señor Jesucristo? ¿Cómo podemos describir la grandeza de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo podemos expresar con palabras todo lo que Él significa y todo lo que Él es para nosotros? Aunque nosotros pudiéramos estudiar todos los nombres y todos los títulos que en la Biblia se le asignan al Señor Jesucristo, aún así no pudiéramos llegar a entender realmente lo que significa y lo que representa el Señor Jesucristo para usted y para mí. Esto es interesante. Usted sabe, hermano, hemos aprendido a lo largo de estas semanas que Jesús es el nombre que significa la personalidad de Él. Hemos aprendido en las semanas anteriores
que Emmanuel representa su proximidad a nosotros, Dios con nosotros. Eso significa ese nombre Emmanuel. Pero vemos aquí en este texto que Jesús, dice la palabra de Dios ahí, es el Salvador, es nuestro Salvador. Nombre que muestra su propósito y su misión aquí, en esta tierra donde usted y yo estamos. Dice ahí el versículo 10, pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí, hoy doy, dice, buenas nuevas para ustedes, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, dice. Es decir, el título, el nombre que se le asigna al Señor Jesucristo, a ese niño que estaba ahí en ese pesebre, el ángel le da un título y le dice, es el Salvador, le dice. Este nombre obviamente representa su propósito y su misión por el cual Él vino acá a la tierra. Es decir, para el tiempo de Jesucristo, cuando leemos la palabra de Dios, usted debe de entender que el pueblo de Dios ya había tenido muchos salvadores. Ahí en el Antiguo Testamento, muchos salvadores. Un ejemplo de ello es el libro de Jueces, ¿verdad? Otro ejemplo es Moisés. Otro ejemplo es Jacob con sus hermanos. Otro ejemplo es David. Muchos salvadores había tenido ya el pueblo de Dios por su desobediencia, porque Dios quería guiarles, porque ellos clamaban en su pecado y Dios mandaba un salvador. Es decir, en el Antiguo Testamento vemos que había muchos salvadores. De hecho, ahí en el libro de Nehemías, capítulo 9 y versículo 27, dice que en la misericordia de Dios, Él había enviado libertadores para que los salvasen de la mano de sus enemigos. Eso es una constante de Dios. El pueblo de Dios había tenido, como ya les digo, muchos salvadores hasta ese tiempo, ¿no? Y sin embargo, vemos acá ya en el Evangelio de Lucas, que en Belén había nacido un niño al cual se le da ese título, el Salvador. Él está ahí en Belén. Jesús toma la naturaleza humana, lo vimos hace algunas semanas. Viene este ángel y le da ese título que habla de quién Él es y cuál es su propósito por el cual Él vino. Es decir, todo lo que se había hablado en el Antiguo Testamento se confirma con su venida acá en el Nuevo Testamento. Este título que le dan los ángeles ahí a los pastores es el título que le es otorgado al Señor Jesús. ¿Sí? Ahí en Lucas capítulo 19 y versículo 10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar ¿qué? Lo que se había perdido. Es decir, este título que se le da a Él, el Salvador, tiene que ver mucho con el propósito por el cual Él vino acá, a salvar lo que se había perdido. Es decir, se habla de Él, de ese Mesías que todo el pueblo, toda la nación de Israel estaba esperando por mucho tiempo. Y obviamente en Isaías capítulo 9, versículo 6, habla de este niño que iba a venir, que iba a nacer, que iba a ser el Salvador. Isaías 9:6 dice, porque un niño nos ha nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y ahí en Mateo capítulo 1, versículo 21, se cumple esa profecía. Ese niño nació. Y dará a luz un hijo y llamará a su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. El propósito de Dios, el nombre que se le otorga al Señor Jesucristo es interesante acá. Él vino a salvar, ¿de qué? De los pecados. Esta es la promesa del ángel a los pastores, una promesa que se hace realidad. Es la promesa que el ángel le da a José, el padre terrenal de Jesús, y le avisa que iban a ser Jesucristo. Los profetas en el Antiguo Testamento ya hablaban de este Salvador, que nacería, que iba a nacer un rey, que rescataría
y los restauraría y los llevaría nuevamente hacia Dios. De hecho, hablando de este tema, hay más de 300 profecías en el Antiguo Testamento que hablan específicamente de la venida del Mesías, que Él iba a venir a rescatar a su pueblo, a salvarlo. Y todo lo que fue profetizado en el Antiguo Testamento con respecto a Jesús y a su venida, sucedió de forma exacta en el Nuevo Testamento. Es decir, el Antiguo Testamento profetiza el nacimiento del Mesías, el advenimiento del Mesías, y el Nuevo Testamento lo ratifica. Se cumple en el Nuevo Testamento. Acompáñenme a leer ahí en el versículo 11 de Lucas capítulo 2. Dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador dice, que es Cristo Jesús. Mire, si alguien a usted le preguntara, ¿para qué vino Jesús? ¿Qué respondería usted? ¿Qué respuesta usted daría? ¿Sabe? Cuando leemos los evangelios, Jesús nunca ocultó el propósito por el cual vino. Él siempre decía para qué Él ha venido, para qué Él está ahí. Y luego que Él decía el propósito por cual Él ha venido, Él obviamente explicaba el por qué. Yo he venido para salvar a mi pueblo de sus pecados. Y eso lo vemos en todos los evangelios. Lucas capítulo 2, versículo 49 dice ahí, entonces les dijo, ¿por qué me buscáis? Dice, ¿no sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? ¿Usted recuerda esta historia? Está el Señor Jesucristo en el templo, se había perdido de sus padres, de José y María, y ellos se desesperan, se angustian, y luego van y le encuentran al Señor Jesucristo en el templo, leyendo la palabra, y como que el Señor Jesucristo ahí en su infancia, ¿no? Como que les regaña un poquito a sus padres terrenales y les dice, no, yo he venido para estar acá en los negocios de mi Padre. Y a lo largo de todo el Nuevo Testamento, el Señor Jesucristo más o menos nombra 13 veces el por qué Él ha venido acá. Yo he venido, Él dice. Ahí, por ejemplo, en Juan capítulo 5, versículo 43, Juan capítulo 6, versículo 38, Juan capítulo 7, versículo 29, Juan capítulo 12, versículo 46. En todas esas, el Señor Jesucristo les dice para qué ha venido, cuál ha sido su propósito, de por qué Él está ahí, de cuál es la razón, de por qué Él es nuestro Salvador y de cuál es su propósito, salvar. Por eso ahí el ángel le otorga ese título a ese niño que está ahí en el pesebre. Les dice a los pastores, el niño que ha nacido ahí en Belén, donde ustedes ven esa estrella, ahí, ese es el Salvador. ¿Cómo entender esto? Es muy fácil. Ahí en Lucas, por ejemplo, capítulo 19, del versículo 1 al 10, léalo en casa. Es una historia que yo creo todos lo sabemos. La historia de Zaqueo y de Jesucristo. ¿Usted recuerda ese hombre pequeñito de baja estatura? ¿Verdad? Era publicano, cobrador de impuestos, ¿recuerda? Y dice la palabra de Dios que él estaba pasando por ahí, por esa aldea, y como era pequeñito se subió al árbol para verle a Jesucristo. ¿Recuerda usted eso? Y cuando el Señor Jesucristo pasa por debajo del árbol, dice que él regresa a ver hacia arriba, el Señor Jesús. Y lo interesante y lo bonito aquí es que el Señor Jesucristo le dice, oye, Zaqueo, baja, que hoy yo quiero ir a comer en tu casa. Él mismo, es que una de las cosas más lindas de nuestro amado Señor Jesucristo es que Él mismo se invitaba a comer a casas ajenas. ¿Se ha dado cuenta de eso usted en los evangelios? Eso sucede en esa historia. Pero lo interesante aquí es que Jesús le llama por nombre a este pequeñito hombre que se subió al árbol. Le dice Zaqueo, le dice. Él le conoce. Él sabe quién es usted y quién soy yo. El Señor Jesucristo nos conoce. Usted puede pensar, bueno, tal vez Él no me conoce, yo he hecho muchas malas cosas, pero no es así. Él nos conoce. Esa es la parte divina de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Y Él le llama por nombre y le dice, Zaqueo, hoy yo quiero comer en tu casa. Les digo esto, amados hermanos, porque hay personas que ni siquiera se conocen a sí mismas.
Un día están aquí, otro día están allá. Un día dicen sí, otro día dicen no. Un día están con una relación, otro día están con otra relación. Ni siquiera se conocen a sí mismos. Peor, van a conocer al Señor Jesucristo. Pero el Señor Jesús, así como le conoce a Zaqueo, también le conoce a usted y a mí perfectamente. No hay nada que usted y yo podamos ocultar ante su majestad. Pero el Señor Jesucristo nos conoce, amados hermanos. ¿Qué haría usted si algo así le sucede, como a Zaqueo? Podemos estar seguros de que tal vez usted puede decir, bueno, él a mí no me conoce, pero no es así. ¿Qué haría usted si se presentara el Señor Jesucristo hoy en su vida y le dijera, quiero ir a tu casa, invítame? ¿Qué haría usted? ¿Qué respuesta le daría? Y Jesús incluso le llamaría por su nombre. ¿Qué haría usted si Jesús le dice, hoy yo quiero ir a comer a tu casa? Recuerde, en esta historia de Lucas que estamos viendo, de este hombre llamado Zaqueo, Zaqueo era una persona, uno de los hombres más odiados, aborrecidos por el pueblo, detestado de ese pueblo. Por eso es que todos, al oír la invitación que el Señor Jesucristo le hace a Zaqueo, dice que todos se escandalizaron. Es aquí, en este punto, donde los judíos religiosos de aquel tiempo, de ese tiempo, y algunos religiosos de hoy día entendieron mal el propósito de la venida de nuestro Señor Jesucristo acá. Los judíos de ese tiempo esperaban un libertador político, militar, que los pueda salvar del yugo de la esclavitud romana. Querían un Salvador que los librase físicamente. Sin embargo, Jesús vino para librarnos espiritualmente. Ese punto no entendieron los judíos de ese tiempo, los religiosos de ese tiempo. Y tampoco hoy no lo entienden muchas denominaciones, muchas iglesias. Se han perdido en ese contexto. Jesús vino para liberarnos espiritualmente. De ahí que podemos ver en este contexto, hermano, que Jesús salva a este hombre. Dios con nosotros. Él es nuestro Salvador de nuestras vidas. Usted entiende, ahí en Lucas capítulo 19 es hermoso, porque en el versículo 6, cuando el Señor Jesucristo se invita solito a la casa de este hombre Zaqueo, en el versículo 6 dice, entonces él descendió a prisa y lo recibió con gozo. Zaqueo lo recibió con gozo, dice. Él no argumentó. Él no dijo, no, es que soy pobrecito, no tengo dónde darte de comer. Él dice que lo recibió con gozo. Y al ver esto, toda esa muchedumbre murmuraron. Versículo 8, entonces Zaqueo, puesto en pie, le dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Eso es arrepentimiento y esos son frutos dignos de arrepentimiento. Es decir, hubo convicción de pecado y el hombre cambió. ¿Me está entendiendo lo que yo le estoy diciendo? El hombre se dio cuenta de cuál es su condición por la presencia de Jesucristo en su vida. E inmediatamente su punto de vista, su cosmovisión con respecto a lo que él es y a lo que representa a Jesucristo en su vida cambian totalmente. Y él empieza a dar frutos dignos de arrepentimiento.
Se arrepiente de que era un ladrón, de que era un extorsionador. Es más, quiere devolver lo que él ha robado. Entonces, cuando nosotros somos salvados por el Señor Jesucristo, nuestra mente, nuestro corazón cambia. Hay un verdadero cambio. Hay frutos que se ven en nuestras vidas, en nuestros actos, en nuestras palabras, en nuestra conducta. Y eso es lo que precisamente sucede con este hombre Zaqueo. Por eso ahí en el versículo 9, si usted lee, dice: Jesús les dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. Zaqueo fue salvo. ¿Está entendiendo el punto, hermano? Hasta aquí. Jesús, amados hermanos, si Jesús no le salva de su pecado, usted jamás se salvará de sus problemas. Ese es el punto. Jesús, amados hermanos, no vino para hacerle la vida más fácil a usted. Entiende el punto bíblico. Jesús no vino para hacerle la vida a usted más fácil. No. Jesucristo vino para salvarle de su pecado. O sea, el hecho de que Él fue puesto cuando nació en un pesebre, y el hecho de que después de más o menos 30 años Él fue puesto en una cruz, fue para que usted sea salvo de su pecado, no para hacerle la vida más fácil a usted aquí. Por esta razón, los religiosos de este día, de este tiempo, esas denominaciones de gracia barata, de la prosperidad, del positivismo, de todos esos movimientos de fe que hablan de eso, que te va a ir bien, que tú eres reina, que tú eres rey, que tú eres próspero, que todo lo que pises, tus zapatos será tuyo. Eso es falso. Eso no es bíblico. Para eso no vino el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo nació para salvarle a usted de su pecado. Jesús vino a salvarnos de nuestro pecado, y para eso primero Él tenía que buscarnos a nosotros, los que estábamos perdidos. Él es quien nos busca primero. Él es quien da el primer paso para la reconciliación. Siempre lo ha sido así. Desde Génesis capítulo 3. ¿Recuerda usted? ¿Dónde estás, Adán? ¿Por qué te escondes de mí? Él es el que busca la reconciliación. Él es el que nos busca para salvarnos, rescatarnos, vestirnos. Y luego Él sacrifica, Dios Padre Eterno sacrifica un cordero y los viste a Adán y Eva. Él es quien nos busca primeramente, siempre ha sido así. Bueno, usted puede decir: hoy yo estoy acá en la iglesia, yo le busco a Dios, yo leo la palabra de Dios, yo hago los devocionales, leo la Biblia todos los días. Está bien, pero déjeme decirlo, si usted hace todas esas cosas, es porque el Señor le ha buscado a usted primero. El hecho de que usted esté aquí no es coincidencia. No es por un plato de comida, no es por un regalo que usted pueda recibir hoy después de este servicio, no. Es porque el Señor ha puesto en su corazón ese querer como ese hacer, para que usted venga acá, escuche esta palabra de vida y sea una persona diferente y entienda que el Señor Jesucristo vino a usted a salvarle de su pecado. No es más. Ahí en Lucas capítulo 15, si usted quiere verlo, léalo en su casa. Hay 3 parábolas que son hermosísimas, que justamente dan este punto, enseñan esta realidad. Está la parábola de la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo perdido. Pero todos ellos necesitaron de un Salvador que tuvo que ir a buscarles y rescatarles de donde estaban. Y eso hace hoy día con usted y conmigo. El Señor va y nos rescata y nos salva ¿de qué? Del pecado. Y por consecuencia de un juicio eterno. Como podemos ver aquí, hay 2 aspectos que estamos viendo, que son realmente importantes en el estudio de ahora: buscar y salvar. Buscar y salvar. Es decir, hay una misión de rescate. El Salvador,
es necesario para buscar a los perdidos y es necesario para salvar a los perdidos. Por eso el Señor Jesucristo nació, fue puesto en un pesebre y luego puesto en una cruz, para salvarnos a usted y a mí. ¿De qué? Del pecado. Si Él nos hubiese solamente hallado y no salvado, usted y yo estaríamos en un grave problema. En un problema de eterna condenación. Imagine usted a un marinero siendo rescatado después de que su barco se haya hundido. Imagínese. No solamente es rescatado, sino también salvado. Imagínese a un grupo de mineros ahí atrapados en una mina cientos de metros bajo tierra y luego son hallados y con vida y son salvados. Imagínese a una niña ahí en el fondo de un pozo que es rescatada y que es salvada. Ahora, todas estas situaciones son urgentes y es cierto, y hay personas que son encargadas y preparadas para hacer este tipo de asuntos. E incluso podemos hablar de que hay personas que pueden estar orando para que esa persona pueda ser hallada y pueda ser salvada. Pero estas situaciones, déjeme decirles, son solamente temporales, opacadas con la realidad eterna de una perdición eterna en una oscuridad eterna. Y sin posibilidad de que nadie pueda salvarlo y peor aún, que nadie pueda rescatarlo. Estoy hablando de una eternidad sin Dios, en el infierno. El pecado es lo que lleva a una persona al infierno. Y esta es una de las tragedias más grandes para el hombre, que están atrapados en la profundidad de sus propios pecados. Por eso vino el Señor Jesucristo. Para eso vino el Señor Jesucristo, para salvarnos de ese pecado, de esa condenación eterna. La paga del pecado es muerte. El alma que pecare, esa ciertamente morirá. Pero gracias al amor infinito de Dios, Él mandó a su Hijo para que naciese y fuese nuestro Salvador. ¿Entiende usted eso? El problema en su vida no es la situación que usted está pasando. El problema en su vida es su pecado. El problema no es su tristeza, su aflicción. El problema es su pecado. Y mientras usted no esté dispuesto a reconocer que usted le ha fallado a Dios y que su pecado es el que le ha alejado de Dios y que reconozca que usted necesita de Él para ser salvo, su condición no va a cambiar. El Señor no le obliga a usted. No le obliga. Jesús pagó la pena del pecado por usted y por mí. Lo hizo todo para que usted sea rescatado y salvado y llevarlo al cielo. Ahí en Colosenses capítulo 1, versículos 13 y 14 dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de sus pecados. Por esa razón, Jesucristo fue puesto en un pesebre y por esa razón Jesucristo fue puesto en la cruz. ¡Qué provisión! ¡Qué bendición! Ese versículo 11 ahí, de vuelta al capítulo 2 de Lucas. ¡Qué bendición! Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. Aunque este versículo sea tan breve,
contiene todo lo que necesitamos para nuestra salvación: Jesucristo. Ahí un día en Belén nació Jesús. Dios se hizo hombre. Y es en este evento histórico y real que cuando Jesús nació, no fue el principio de una filosofía, no fue el principio de un movimiento de pensamiento, no. Jesucristo nació y fue real y vivió en ese tiempo. Y no solamente eso, sino que Jesús nació como una persona como usted y yo. Y vemos que todas las profecías del Antiguo Testamento se cumplieron en él. Malaquías 5:2, Isaías capítulo 7, versículo 14. Todas las profecías. Escuche, amado hermano, Jesús es un cimiento para la eternidad, para su eternidad. No lo deseche, no lo desprecie. Dios descendió y entró en la humanidad, lo hemos entendido eso las semanas pasadas, anteriores, para que la humanidad pudiera entrar en la eternidad. Aunque obviamente el nacimiento de Jesús como hombre empezó en un momento en la historia, ahí empezó ciertamente algo que nunca terminará, ya que cuando Él nació en la humanidad, Él nos abrió las puertas de la eternidad, una eternidad con Dios. ¿Qué quiero decirles, amados hermanos? Que este versículo apunta al propósito de por qué el Señor Jesucristo vino a esta tierra. Y esto es trascendental para la salvación del hombre. Es decir, celebrar a Cristo es celebrar la vida. Hoy en esta temporada hay gente que celebra la Navidad, pero no cree en el Señor Jesús. No cree en nuestro Señor Jesucristo. Debemos, creo yo, dejar de pensar más en la Navidad y pensar más en Jesucristo. Él es nuestro profeta, nuestro sacerdote, rey, maestro, buen pastor, esposo de la iglesia, el santo de Dios, príncipe de paz, Señor de señores. Él es nuestro Emmanuel, Dios con nosotros. Él es nuestro Salvador. De hecho, el apóstol Juan ahí en el capítulo 1, versículo 29, le presenta a Él como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Interesante. Los sabios que vimos la semana pasada le reconocieron a Él como Rey, como sumo sacerdote y como Salvador. Los demonios le llamaban a Él Santo de Dios. Aquella mujer en el pozo le dijo: oye, ¿tú no eres del Cristo? Aquel carpintero, hijo de carpintero, ese es el Rey. Amados hermanos, esta temporada no es cuestión de Navidad, es cuestión de Jesucristo, nuestro Salvador. Este tiempo no es tiempo de regalos, es tiempo de Jesucristo. Es cuestión de Jesucristo en nuestro corazón. Usted tal vez no tiene a su familia cerca, pero tiene a Cristo en su corazón. Tal vez usted puede decir: a mí me hicieron mucho daño, me ha decepcionado mucha gente, hay mucho dolor en mi corazón. Pero déjeme decirle, Cristo está con usted en su corazón. En Él nosotros podemos ser restaurados. En Él nosotros podemos ser sanados. En Él tenemos la confianza, la seguridad y la esperanza de una vida eterna. Jesús es nuestro Salvador. ¿De qué? De nuestro pecado. Jesús es su Salvador. Él lo ha salvado ya. ¿Está seguro?
Creo que es la pregunta que deberíamos de hacernos cada Navidad. Él vino específicamente para salvarlo a usted y a mí. ¿De qué? Del pecado. Si usted no tiene a Cristo, lo que usted tiene que hacer muy sencillamente es reconocerle a Él como su Salvador, pedirle perdón por sus pecados y decirle: Señor, yo reconozco lo que tú hiciste en la cruz, que no solamente naciste y fuiste puesto en un pesebre, sino que también en esa cruz, cuando estuviste en esa cruz, todos mis pecados han sido perdonados. Recíbalo en su corazón. Mañana puede ser muy tarde. Si Dios le está hablando a usted, hágalo, recíbalo en su corazón. Hay una sola manera de ir al cielo. Hay un solo camino y ese es Jesucristo. Y así lo ha determinado el Señor, así dice la palabra de Dios. No hay obra, por más buena, por más loable que usted pueda hacer, que le faculte a usted para ir al cielo. No lo hay, no hay. No hay santo, no hay virgen que pueda llevarle al cielo a usted, no hay. El único que por sus méritos, porque Él cumplió absolutamente todo en cuanto a la profecía y en cuanto a la ley, es Jesucristo. Él es el único que nos puede llevar al cielo. En Él tenemos una eternidad asegurada. Recibirlo a Él le hace a usted salvo. Recíbalo en su corazón como su Salvador. Si hablamos de la Navidad, hablemos de Jesucristo, nuestro Salvador, amados hermanos. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias. Bendiciones.